Que estamos outro día máis xa chegando a Tobeira, a librería As Vosas Pantallas. E nada, llegó aquí unas cajas de libritos. No hay grandes esperanzas personal. Mira, tengo aquí la herida y se me pega todo. No hay grandes esperanzas a nivel personal porque ya me dijeron, es infantil todo. Pero me ha traído como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cajas de literatura infantil. Que bueno, pues hay que mirarla. Bueno, pues yo qué sé, literatura infantil. A caballo regalado no le mires el dentado, ¿no? Por ejemplo, a Cebra Camila, de Calandraca en galego, pois moi ben. Vou tirar aí o sofá o máis interesante. Así. Moby Dick. Creo que isto pode ser a edición máis entretida de Moby Dick. Vamos para allá. Mamá, enséñame a ser educado. Oh, un hamstercito. Bueno, voy a ver si veo así algo. Tommy Tim. Si veo algo así interesante, porque hay ediciones que son Altea, por ejemplo. Es una buena edición, así, porque hay ilustraciones muy bonitas y muy bellas. Y hay ediciones, pues, que le ponían mucho cuidado. Luego hay otros clásicos como, mira, esto es un clásico. El barco de vapor, con Christine Oslinger, otra clasicaza. Bueno, pues esto es un poco... Voy a abrir otra cajita. No voy a abrir todas porque si no esto va a ser una alabar a Dios, pero bueno. Paso a paso. Voy a abrir... ¿Cuál quieres? Dime que tú quieres, este o este. Este o este. Mira. Cosas interesantes, por ejemplo, pues este libro que está trillado. Y a ver, pues está trillado, es una pena, al final es una... Pero es de la editorial Timon Mas. Y Timon Mas edita cosas muy guays. Y pues, por ejemplo, este libro de animales, pues a ver, pues están como muy bien hechitos, ¿no? Las ilustraciones están muy guays. Cuando el turaco necesita esconderse, cierra sus alas de colores para confundirse. Bueno, cositas muy guays. Timon Mas, a ver si hay alguna cosita aquí que me pueda parar, que pueda decir algo interesante. Pues mira, ¿qué puedo decir? Pues aquí, Telepizza, que ha venido a menos. Que siguen aún en los 90, 2000, pero bueno, Telepizza daba estas cositas antes con las pizzas. ¡Qué miedo! Esto puede ser interesante, no sé por qué, pero esto puede ser interesante. ¿Esto suena? No, no suena. Cositas así de miedo, de brujas, o de hadas, o de gnomos. Pueden ser interesantes. Y a ver si veo aquí